¿cómo puede ser que un pueblo suizo vote comunista? Decidí viajar hasta Le Locle para descubrir la verdad detrás de este misterio. Relacionado con los relojes, estamos ahora mismo ante un edificio que también es muy emblemático en esta historia. Buenas noches. Bueno, ya ha amanecido, estoy desayunando aquí un cappuccino con un croissant que se llama aquí. Ya no es un Gipfeli, pero además si te das cuenta es recto y el Gipfeli típico de la Suiza alemana es como media luna. Y bueno, vas a seguir descubriendo cosas de relojería y de comunismo por aquí, por Le Locle. Vamos a ver qué más podemos visitar hoy. Está bueno. Sí, es diferente al Gipfeli de la Suiza alemana porque es como más compacto. Lleva más mantequilla y el Gipfeli es un poco más ligero. Pero bueno, acaso es casi lo mismo, ¿sí? Bueno, y una vez desayunado seguimos nuestro paseo por Le Locle y justo aquí al lado de la Maison du Bois hay otro edificio interesante para completar un poco la historia de los comptoirs, porque este edificio que está aquí enfrente es una de las pocas casas de campesinos originales que quedan aquí en Le Locle, porque aquí muchos campesinos vivían en el pueblo y si te fijas es un edificio muy característico con un montón de ventanas en todos los pisos. Bueno, y esto tiene su razón de ser porque, como te expliqué, se subcontrataba a los campesinos para montar partes de los relojes en invierno y por ello necesitaban estas casas con ventanas grandes porque, igual que los relojeros, necesitaban luz para montar sus piececitas y sus cosas, y por eso son así estos edificios, y la verdad es que este es de los pocos que quedan aquí en Le Locle. Y bueno, hay una cosa más que te quería añadir a lo que te conté ayer cuando hoy vamos a entrar al alojamiento. Te decía que los relojes suizos pues eran conocidos por su calidad, entre otras cosas porque se subcontrataba diferentes trocitos de reloj y cada uno, claro, era súper experto en su pieza. Pero había otra razón, y es que Suiza en aquel entonces, estamos hablando más o menos de los siglos XVII, XVIII, era muy pobre, y los campesinos más. No son como los campesinos de ahora en Suiza, que viven como reyes y encima deciden en la política, reciben subvenciones millonarias, cosa que, bueno, por un lado está bien, pero por otro lado también les da un poco demasiado poder a veces. Pero bueno, en aquel entonces los campesinos eran muy pobres. Entonces, ¿qué ocurría? Que cobraban muy poco por el trabajo que hacían, con lo cual se podían invertir más horas en hacer realmente un buen trabajo, porque no había las prisas que había quizás en otros países donde estaba la producción ya más industrializada. Y claro, esto hacía que, como dedicaban mucho tiempo y además eran muy expertos, pues los relojes eran de mucha calidad, y esto es un poquito el origen de la fama de los relojes suizos, de ser tan exactos y ser de tan buena calidad. Y mira, aquí está el edificio del viejo correo donde cenamos ayer con la brassería. Ahora se ve mucho mejor. Es que es un edificio muy bonito. Y bueno, justo aquí enfrente de la oficina del viejo correo hay otro mural muy impresionante, quizás de los mejores que hay aquí. Está hecho en honor de Marianne Calam, que era la hija de un rico burgués que se obstinó en fundar una asociación para ayudar a los niños pobres. Y bueno, lo que representa esta pintura es un niño pobre que está sentado en una silla, pero que en el fondo sueña con tener una bicicleta. Y bueno, Marianne Calam es un poco una heroína local aquí, porque, bueno, como digo, fundó esta asociación para ayudar a los niños pobres, y era una época que había muy poco dinero, estamos hablando de mediados del siglo XVIII, y como nadie quería aportar dinero, ella se obstinó y lo llevó adelante el proyecto ella sola al final. Y bueno, parece que consiguió ayudar a bastantes niños, por eso es recordada aquí en el pueblo. Y bueno, tiene más mérito porque ella era de una familia adinerada burguesa y quiso hacer el sacrificio
para ayudar a otros que no lo pasaban tan bien como ella, ¿no? Lo que siempre tiene más mérito, porque muchas veces el que tiene riqueza ya no piensa en los demás, ¿no? Y quizás también está aquí porque resume un poco el sentir que hay aquí en Le Locle, ¿no? De repartir la riqueza que emana, entre otras cosas, de las grandes fábricas de relojes de lujo que hay aquí, para que también la gente con menos recursos se pueda beneficiar de algo, de un trocito de este pastel. Bueno, sigo avanzando por una de las calles principales de Le Locle, se llama la Grande Rue, la calle grande, y estoy ahora delante de un edificio muy emblemático también aquí en la ciudad, y curiosamente no por los relojes, sino por otros acontecimientos históricos. Es el Hotel de la Fleur de Lis, un hotel que es muy antiguo, tiene varios cientos de años, pero que es famoso sobre todo porque aquí se inició la llamada Revolución Neuchâteloise. Y es que este cantón también tiene un pasado revolucionario. Tampoco es de extrañar si hoy en día es el cantón más de izquierdas. Bueno, me he sentado aquí en la puerta de este hotel para contarte un poquito más la historia de esta revolución de Neuchâtel, que la verdad es que tiene su miga, porque el caso de Neuchâtel es más que atípico. Al principio era un territorio dependiente de Francia, de la familia de nobles de la Casa de Orleans, pero su última representante murió sin descendencia y entonces pues Neuchâtel lo que buscaba un poquito era un protector que evitara que Francia les invadiera, porque querían ya desembarazarse un poco de Francia, pero que les dejara un poquito asociarse libremente con la Confederación Helvética, con los cantones que había alrededor, sobre todo el de Berna, porque Berna era muy potente militarmente y económicamente y bueno, era un buen aliado. Pero aún así, lógicamente tenían miedo, porque en la Confederación Helvética, que entraron en 1815, no había tanto poder militar pues, como para defender el cantón, porque más o menos se defendían todos los cantones solos, ¿no? Entonces, bueno, encontraron esta figura en Federico Guillermo de Prusia, que estaba dispuesto a ser rey de aquí de Neuchâtel y además firmarles todas las condiciones que pedían, ¿no? De dejarles más o menos libres. Y bueno, así fue bien durante muchos años. De hecho, era una cosa muy rara porque Neuchâtel era parte de la Confederación Helvética, pero a su vez era un reino dependiente de Prusia, mientras que todos los demás cantones pues eran republicanos, ¿no? Entonces esto es una cosa única en la historia suiza. Y bueno, así aguantaron muchos años, bastante bien, hasta que finalmente pues se empezó a poner de moda la república, porque en el siglo XIX pues había repúblicas ya por todas partes, había pocos monarcas, y bueno, aquí también se fue formando un poco un quórum revolucionario, ¿no? Y fue precisamente en 1848, a la puerta de este hotel, cuando declararon la república, y además izaron la bandera suiza como para dejar claro que ya no querían depender más de Prusia. Bueno, consiguieron en unos pocos días ocupar los cuarteles militares, hacerse con el control y bueno, así siguió la república, aunque los golpistas pro-monárquicos intentaron hacerse con el poder unos años más tarde, que estuvieron unas horas o unos días controlando algunas partes de la localidad, pero bueno, enseguida fueron otra vez desalojados y volvió la república. Pero con esto no acabó la historia, porque Federico Guillermo no quiso renunciar a su control como rey de esta ciudad y de esta región de Neuchâtel y bueno, empezó a preparar un gran ejército de unos 150.000 hombres para tratar de invadirlo, ¿no? Por otro lado, la Confederación Helvética formó una alianza junto con Neuchâtel para defender a su miembro y también mandaron como 30.000 soldados para vigilar las fronteras, aunque claro, eran menores en número. Y bueno, estaba a punto de formarse la conflagración para un enfrentamiento armado, pero bueno, finalmente con la mediación de algunos monarcas de otros países, como por ejemplo Napoleón III de Francia, y también porque el ejército prusiano tenía pocas ganas de venir a luchar por un territorio que a todos más o menos hacía lo que le daba la gana y además estaba muy lejos, no estaba ni siquiera conectado directamente con Prusia, pues al final el monarca decidió no mandar a las tropas y es así como Neuchâtel ya fue, digamos, respetado como miembro pleno de la Confederación Helvética y a partir de ahí pues fue independiente como cantón, que ya se sabe que en Suiza los cantones son como mini países y bueno, ya digamos se acabó esta amenaza. Pero bueno, quería contarte un poco esta historia para que veas que en Neuchâtel también es un sitio atípico en muchas cosas y entre ellas pues esta, ¿no?
Bueno, mira, aquí hay otro mural súper bonito llamado Agnes y el Tritón. Y es que resulta que estos murales todos tienen una relación con algo que ha pasado aquí en Le Locle. Hemos visto aquellos relacionados con el tiempo, pero este en concreto tiene un significado muy especial. Bueno, y no sé si sabes que Agnes y el Tritón es un poema del famoso escritor y contador de historias Hans Christian Andersen, del que proceden un montón de cuentos infantiles sobre todo. Y es que en esta casa que hay justo aquí al lado hay un cartel donde dice que aquí vivió en 1833 Hans Christian Andersen, poeta y contador de historias danés. Y es por esto que han puesto esta pintura de Agnes y el Tritón, que fue un poema suyo y que dio un poco inspiración a lo que es la Sirenita. Y esta es la casa en la que vivió. Bueno, como ves, un edificio muy bonito también, con una gran balaustrada delante. Y bueno, estos edificios dan entrada a otra zona de aquí de Le Locle, que es una de las más bonitas, que se llama Crête Vaillant. Bueno, y como ves aquí en esta zona, casi todas las casas tienen esta balaustrada, porque esta calle era la principal salida hacia el vecino La Chaux-de-Fonds. Y bueno, tiene cuestas tanto de subida como de bajada, y entonces pues ponían estas balaustradas como para compensar la diferencia de altura. Y las que son unas casas súper bonitas, fíjate. Y luego de aquí también hay unas buenas vistas, y aquí también hay una fuente, como puedes ver hay muchas aquí en Le Locle. El problema es que ahora están apagadas, porque como hiela mucho, hace muchísimo frío aquí en invierno, pues imagino que es para que no se congelen y estropeen la fuente. Como ves aquí hay un pequeño mirador que también tiene una vista bastante buena sobre parte del centro de Le Locle. La fábrica de Tissot, algunos edificios monumentales enfrente y bueno, también la otra iglesia que creo que es la católica. Desde luego es una de las partes más bonitas aquí de Le Locle, con estas casas tan pintorescas y sobre todo están súper bien pintadas y conservadas. La verdad es que me encanta. Bueno, y cerca del mural de la Sirenita hay otra obra también muy espectacular. Retrata una historia del siglo XV donde, según una heroína local, Marianne de Besançonnet, persiguió a unos atacantes de Borgoña, de la vecina Francia, que querían invadir aquí la zona de Le Locle. Y bueno, según la leyenda se les enfrentó y después los persiguió y además les mandó detrás un toro enfurecido. La es que es muy curioso porque además este mural es muy moderno y parece ser que lo pintó un artista ucraniano. Bueno, y uno de los edificios más emblemáticos de este barrio es el que tengo ahora mismo delante. Y es que, como reza este cartel, en 1853 Charles Félicien Tissot fundó la Casa Tissot. Bueno, la Casa Tissot es quizás una de las más populares de Suiza, porque son relojes que se consideran un poquito del segmento de entrada para los relojes suizos, que ya sabes que son muy caros, y estos oscilan más o menos entre unos precios desde los 300
francos hasta más o menos quizás unos 5.000. Es decir, son relojes un poco de batalla, que aquí se consideran más bien normales y que se puede permitir pues un poquito casi todo el mundo. Y además es una de las factorías más importantes de aquí en Le Locle, porque ya has visto que hay varios edificios por ahí, porque ya no están aquí lógicamente en este edificio, sino que se han trasladado a fábricas que, bueno, luego echaremos un vistazo a dónde están. Pero como ves, este edificio también con muchas ventanas, como todos los que hay por aquí, porque la relojería necesita mucha luz. Bueno, otro mural que tenemos aquí que se llama el Pantano, o sea, el Pantano de la Ciénaga. Como ves, este cubre toda la fachada de una casa. Bueno, aquí en este edificio enfrente otro que se llama la Metamorfosis, que este es lo más curioso, es que simula como unos anillos que salen del edificio y la verdad es que sí que da la impresión de 3D completamente. Bueno, y del barrio de Cré-Vaillant nos hemos venido a la otra ladera de Le Locle. ¿Ves? Ahí enfrente es la ladera con las casas bonitas, monumentales. Y aquí estamos en la parte industrial. Y es que precisamente aquí, a finales del siglo XIX, es donde empezaron a moverse las relojeras desde los comptoirs que hemos visto abajo y empezar a instalar un tipo de fábricas muy diferentes. Y es que alrededor de 1850, los estadounidenses inventaron un concepto nuevo de fábrica relojera, teniendo todo en un mismo lugar, es decir, tenían megafactorías con diferentes departamentos donde se montaban los relojes y muchas piezas eran intercambiables, lo cual hizo mucho la competencia, lógicamente, a los relojes suizos que eran muy artesanos. El hecho es que la industria reaccionó y empezaron a construir también aquí factorías y ya salieron del modelo de comptoirs que tenían antes. Y aquí hay un ejemplo de este tipo de factorías, una que se llama Angelus. Como ves, tiene un montón de ventanas donde estaban los talleres de fabricación de relojes y luego ves que más adelante hay una parte que es como de viviendas, porque es que aquí se trabajaba en los talleres pero los propios obreros vivían también dentro de las fábricas, es decir, que eran como megafactorías. Pues es un poquito un concepto de las fábricas como las hay hoy en día en Asia todavía, donde los trabajadores trabajan de sol a sol en la fábrica y luego tienen la vivienda dentro de la misma factoría. Como ves, aquí se aprecia claramente el contraste, ¿no? Tenemos los talleres con las grandes ventanas y después ya pues es la parte residencial. Y claro, es en esta época donde empiezan a cambiar bastante las relaciones laborales, porque si te das cuenta, antes estaban los campesinos que trabajaban en su propia casa y eran un poquito los subcontratados, ¿no? Que trabajaban un poquito como negocio familiar para sacarse un sobresueldo. Pero aquí ya las condiciones eran muy diferentes, porque los trabajadores trabajaban todos en la misma fábrica, compartían dormitorio muchas veces, y claro, esto hizo crecer mucho el concepto de clase, ¿no? De clase obrera. Y es ahí donde empiezan los primeros movimientos sindicalistas, muy embrionarios todavía, donde los trabajadores pues empezaron a exigir derechos, a pedir mejoras, y claro, era una mano de obra bastante especializada, con lo cual se podían permitir ciertas libertades en ese sentido. Y es ahí un poquito donde se va fraguando esta relación del sindicalismo con la relojería, que luego veremos que a partir de los años 40 pues empieza a evolucionar. Por cierto, que ahí hay otro pequeño mural, este ya es mucho más industrial. Bueno, ahí se ve el nombre de la factoría de Angelus. Bueno, luego lógicamente esto sigue evolucionando. Recordemos que hubo 2 guerras mundiales, una gran depresión en el 29 y esto puso mucha presión por la competencia en las relojeras suizas y empezaron a concentrarse en grupos. Y lógicamente también las condiciones de los trabajadores en algunos casos pues se vieron un poco amenazadas y afectadas. Bueno, y lógicamente todo este conglomerado sindicalista pues estaba muy abierto a ideas comunistas y de izquierdas, ¿no? De izquierda tradicional, se entiende. Y bueno, lógicamente aquí las ideas de Marx pues campaban a sus anchas, ¿no? Y siempre se ha mantenido un poco esta relación porque la mayoría de los habitantes de Le Locle siempre han sido trabajadores de las relojeras y esta idea pues seguía establecida, con lo cual también seguían votando pues al Partido de los Trabajadores, que de hecho se formó poco después de la Guerra Mundial
Mundial, creo que en 1947, y bueno, esta relación se ha mantenido casi hasta hoy en día, aunque es verdad que hoy en día hay cada vez menos gente del Locle que trabaja aquí y viene mucha gente de Francia, que está aquí a unos kilómetros, a trabajar en las factorías, lo que también puede explicar un poquito el declive del partido en los últimos años, y también porque la gente de Locle muchos se han marchado a otros sitios, pero sí es verdad que sigue siendo el partido más votado, al menos en las elecciones generales, y hasta hace poco, hasta hace como 4 o 5 años, incluso tenían un diputado en el Parlamento Nacional que se sostenía solo con los votos de estas dos localidades, de Le Locle y la Chaux-de-Fonds prácticamente, y algunos del cantón de Neuchâtel, pero bueno, ganaban un escaño, aunque eran solo 2 poblaciones relativamente pequeñas del cantón, ¿no? En las últimas elecciones no han conseguido mantener ese escaño, también porque se presentaron por separado un poquito de los demás partidos de izquierdas, pero bueno, a nivel local sigue siendo un partido con mucha representación. Y bueno, esto es un poco la historia de por qué hay aquí un partido comunista que sigue siendo el más votado. Y bueno, aquí otro edificio de relojería de lujo en este caso, de Montblanc, la archiconocida marca de lujo que no solo fabrica relojes, sino también, pues, por ejemplo, plumas o artículos de viaje. Bueno, y aquí enfrente tenemos el nuevo edificio de Tissot, que se movió desde ese pequeño comptoir que tenían al otro lado del pueblo aquí, y como ves ha crecido mucho, tiene varios edificios, incluso este grande que se veía también desde el hotel. O sea que casi todo esto es de Tissot. Bueno, como ves, Tissot es casi un imperio aquí. De hecho, tienen otra factoría ahí abajo que ya es un poco tipo almacén, ya más moderno, lógicamente, de épocas más tardías. Pero bueno, es una factoría muy importante todavía aquí en Le Locle. Bueno, aquí otro ejemplo, ¿ves? De esas factorías vivienda también. Esta fábrica se llama La Russia, es de alrededor de 1905. Y como ves, perfectamente se ve, ¿no? El taller con las grandes ventanas cuadradas y luego este pequeño edificio con la torrecita donde están las viviendas. Por cierto, aquí a la salida del polígono hay otro mural muy curioso en esta casa. Mira, que simula una mano como vista por rayos X pintando con pintura luminosa una esfera de reloj. Bueno, y es que hasta hace no tanto todavía se pintaban las esferas de los relojes con pinturas radiactivas, curiosamente. Hasta que luego, lógicamente, se dieron cuenta que eso no era muy buena idea. De hecho, creo que hay informes de que se producían, por ejemplo, en Estados Unidos relojes para el ejército y había mujeres que durante la Segunda Guerra Mundial pues pintaban estos relojes y no había ningún tipo de protección para la radiación en aquel entonces, y lo que solían hacer es chupar los pinceles para mojarlos y luego pintar con ellos. Y claro, hubo un montón que luego murieron de cáncer y demás, y bueno, por eso se dejó de hacer esto, ¿no? Y ahora se utilizan otras pinturas. Bueno, quizás una de las factorías más famosas aquí en Le Locle es la factoría de Zenith. Lamentablemente hoy está cerrada y no podemos acceder porque el recinto está vallado. Y es que aparte de Tissot, que es quizás la marca más de batalla, Zenith es una marca de lujo. El precio de entrada para los relojes más baratos de esta marca está alrededor de los 5.000 francos suizos y hay modelos que superan los 100.000 francos. O sea que esto ya son palabras mayores, desde luego muy fuera de mi liga. Y bueno, esto está aquí un poco a las afueras, en una especie de polígono, y la verdad es que Zenith es todo un emblema de esta transición que hubo de los comptoirs a las fábricas que incluían pues residencia de trabajadores y todo esto, porque realmente formaron aquí un gran complejo. De hecho, yo he tenido mala suerte porque está cerrado hoy, pero si vienes entre semana o el sábado se puede visitar la fábrica, y si vienes aquí a Le Locle te lo aconsejo muchísimo porque parece que te enseñan cómo se monta un reloj de principio a fin. Lástima que no haya podido verlo porque la verdad es que debe ser muy interesante. Bueno, y muy cerca de estas grandes factorías de relojes está el llamado Quartier Neuf, el barrio nuevo, por así decirlo. Fue fundado alrededor del año 1855 por un señor llamado Henri
Grandjean. Y bueno, se hizo para tratar de dar unas viviendas dignas a los trabajadores, para moverlos un poquito ya fuera de las fábricas, donde vivían antes en condiciones más precarias. Y bueno, es muy curioso este barrio. Bueno, y este barrio destaca por su curioso concepto urbanístico. Si te das cuenta, las casas están agrupadas en manzanas, que cada una tiene entre 3 y 6 casas como máximo, que están juntas, pero ves que son claramente diferentes. Y bueno, en cada casa vivían más o menos unas 3 familias. Y luego en medio hay unas zonas verdes, hasta que empieza otra vez la siguiente manzana. Bueno, como ves, son casas muy sencillas, pero muy luminosas, con muchas ventanas, porque se daba gran importancia a la luminosidad y a la higiene. Bueno, aquí en Le Locle, cuando se cuenta esta historia, se destaca mucho que Henri Grandjean era un hombre generoso, que se preocupó mucho por la salud de los trabajadores y el bienestar. Pero claro, yo también me pregunto que esto coincide un poquito con el tiempo cuando se estaban empezando a organizar los primeros sindicatos y demás en las factorías, y no dudaría yo que tuviera que ver un poquito esa presión para que hiciera todas estas mejoras y tomara estos pasos. También es verdad que se dice que también se construyó un poquito esto por la especulación urbanística, porque cuando empezaron a moverse los trabajadores fuera de las factorías, pues había una gran demanda de vivienda, y como siempre, tal y como ocurre hoy en día, pues había especuladores también que compraban viviendas para especular con ellas, y bueno, esto se construyó un poquito con una idea social para acabar con la especulación y que los trabajadores pues pudieran encontrar viviendas asequibles. Bueno, como ves, esta zona es muy tranquila, y algunos de esos parquecitos que hay entre las diferentes manzanas de las casas también tienen sus fuentes, también apagadas ahora por ser invierno. Pero fíjate, esta es de 1857 y también está decorada con relojes. Bueno, no sé si son barómetros o algo así, pero vamos, aquí hay relojes en todas partes. Y mira, fíjate la vista que hay desde aquí, porque Le Locle está como metida en una especie de valle rodeado por colinas en ambos lados, y bueno, arriba hay unas casas bastante bonitas también. Bueno, he subido aquí un poquito a lo alto de una de las colinas que rodean Le Locle, porque te quería enseñar una cosa. Es que si te fijas en la composición urbanística que hay aquí, ves que están todas las calles muy rectas, como si fuera un tablero de ajedrez. Y es que esta ciudad nació de la industria relojera, y por eso se planificó pues según sus necesidades, con los grandes talleres alineados en calles rectas y también las casas de los trabajadores en los alrededores. Bueno, y es precisamente esta planificación urbanística singular, única en el mundo, lo que le ha valido a Le Locle ser nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Bueno, y Le Locle comparte esa designación junto con una ciudad vecina un poco más grande, que dicen la hermana mayor, que se llama La Chaux-de-Fonds, que es una ciudad relojera también por excelencia y con la misma planificación urbanística. Y bueno, a ver si la visitamos algún día también, aunque hay que decir que tiene un nombre que es casi impronunciable si no se habla francés, porque mira cómo se escribe. Da igual que lo intentes en español, en alemán, en inglés, que el resultado va a ser horrible, con lo cual tendrás que aprender a decirlo en francés. La Chaux-de-Fonds. Bueno, y hemos hablado mucho de los talleres donde se fabrican los relojes, pero no hemos visto los propios relojes, y para ello hay un lugar que es mejor que ninguno aquí en Le Locle, donde puedes venir a verlos en persona. Es el llamado Château de Mont, o Castillo de las Montañas, que alberga el Museo de la Relojería de Le Locle. Es un pequeño palacete que adquirió la ciudad de Le Locle para instalar en él, pues quizás el que sea uno de los museos de relojería más importantes de Suiza o incluso del mundo. Así que estoy expectante, vamos a ver qué hay dentro. Bueno, el interior es el de un auténtico pequeño palacete. Los interiores del palacete son muy bonitos y hay pues relojes por todas partes, de todas clases. Mira, aquí hay un reloj mecánico que tiene como figuras. Debe ser curioso cuando suene. Además, estoy ahora solo en este museo y solo se oye el tic-tac de los relojes. Este carrillón que es súper curioso. Mira
Es que este reloj estilo Luis XIV es una maravilla. Bueno, aquí hay una selección de relojes de diferentes épocas, pero fíjate en este de aquí, fíjate lo compleja que es la mecánica de un reloj. Vamos, yo no podría hacer eso nunca, que cualquier cosa que tenga un pequeño muelle, como se me descomponga, soy incapaz de volver a montarlo. Me sobrarían piezas seguro si intentara montar un reloj. Bueno, fíjate que aquí hay unas pantallas donde puedes ver relojes en 3D y hay unas gafas que te pones y se ve todo en 3D, se ven cómo giran los relojes. Es increíble. Lo que no sé si funcionará poniendo la cámara delante. Oh, parece que sí, ¿no? Creo que habrá pocos lugares en el mundo donde hay una colección de relojes así. Es que no es para menos aquí en la cuna de la relojería. Mira, se oye el tic-tac de los relojes de péndulo. Imagínate que te quedas solo encerrado aquí con el tic-tac todo el día. Debe ser ya rayante, pero es increíble. Elle me fit aussi l'honneur de visiter les ateliers. C'est un fait du hasard. Toujours est-il qu'elle me présenta sa montre qui se payait des fantaisies. Il s'agissait tout simplement de resserrer la vie. Bueno, pero este personaje no es un hombre cualquiera. En realidad es una reproducción del famoso relojero de aquí, Jacques-Frédéric Ouriet. Y bueno, está dando aquí unas lecciones sobre cómo se producen los relojes. Bueno, aquí la entrada hay unos expositores con los relojes que se fabrican aquí en Le Locle. Por supuesto, Tissot, que es una de las más famosas aquí. Lis Nardin. O Doxa. Y hay Vulca también, cuyo emblema es el sello de los relojes para los presidentes. Y por supuesto la todopoderosa Zenith, una de las más grandes que hay aquí. Poco fuera de mi liga, la verdad. Mira, otro cartel del POP. Mira aquí con todos los candidatos. Pues tienen pinta muy normal, no parecen hijos de Stalin ni nada. Bueno, y cómo no, nos faltó por ver el mural más impresionante de aquí, de Le Locle, y quizás el más representativo de la ciudad, el llamado El Origen, que lógicamente representa un relojero haciendo trabajo de relojería fina con esa típica lente que tienen en la cara para poder pues ver los pequeños componentes del reloj. Es que sí que es verdad que este es uno de los más impresionantes, sobre todo visto desde cerca.
Bueno, y parece que finalmente hemos conseguido desentrañar este misterio, cómo pueden combinarse en un mismo lugar comunismo, relojes de lujo y arte urbano. Así que, camaradas, me despido hasta el siguiente vídeo. Un saludo y auf Wiedersehen.